Quedamos en el hemibloqueo o el bloqueo fascicular posterior o hemibloqueo posterior, como ya les dije, a diferencia del hemibloqueo anterior, en el cual se desviaba el eje a la izquierda, en este se desvía a la derecha. Al igual que en el hemibloqueo fascicular anterior, el QRS no se ensancha, es menor a 100 milisegundos o menor a 0.10 segundos. Eso equivale, en pocas palabras, a 2.5 cuadritos chiquiticos. El QRS va a tener morfología de RS en ABL y D1 y una morfología de QR en ABF y D3. El ritmo y la frecuencia generalmente no se modifican. Su causa generalmente es la enfermedad coronaria. Entonces vamos a buscar toda esta característica en el electro que tenemos arriba. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el eje y ya les había dicho una de las formas de calcularlo. Si lo quieren hacer de otra forma, aquí sencillamente con ubicar la derivación 1, vemos que está negativa y nos vamos luego a la derivación de ABF y vemos que está positiva. Ya sabemos que al estar 1 o la derivación 1 negativa, nos vamos a ubicar entonces hacia lo que es el polo negativo de la recta de la derivación de 1 en el sistema exaxial, que sería hacia este lado. Y al estar ABF positivo, quiere decir que vamos a ubicarnos hacia abajo, hacia el polo positivo de la recta o hacia donde están los grados positivos de lo que es la derivación ABF. Es decir, con D1 negativo nos ubicamos en menos 180, nos vamos hacia allá. Y con ABF positivo, eso nos indica que nos vamos a el otro punto que quedaría en más 90, donde está ABF. Eso nos delimita un cuadrante y ese cuadrante es el inferior derecho. Y sabemos ya con sencillamente ver las características, las principales deflexiones de esas dos derivaciones, que nuestro eje va a estar ubicado en ese cuadrante. Por lo tanto, nuestro eje está desviado a la derecha. En este caso, esta es una de las formas que yo les expliqué en la primera clase de calcular el eje. Tenemos la forma que les mostré en el ejercicio anterior, en el cual usábamos la onda isodifásica, y en este caso estamos usando ya la otra forma, que es a través de lo que es la evaluación de la derivación de las deflexiones en D1 y en ABF. La tercera forma es en la cual hacemos un sistema o eje de coordenadas, donde en este caso D1 sería el eje de las X, y eso lo montaríamos en ese sistema exaxial que ustedes ven abajo, esos tres círculos. Ese 1, pongámosle un valor de menos 3 porque la deflexión es negativa, entonces vamos a ubicar ese punto en menos 3 en el segmento de recta de 1, yéndonos hacia el polo negativo de D1. Y ABL vemos que es principalmente positivo, le podemos poner allí a ojo por ciento un 6 positivo, porque mide aproximadamente 6 cuadritos pequeños, sería un más 6, y eso lo vamos a graficar en el segmento de recta de ABF. En este caso, marcamos ese punto hacia abajo, porque recuerden que ABF es positiva hacia su segmento inferior de recta en el sistema exaxial. Luego esos dos puntos los unimos y así como hacíamos en bachillerato la graficación de una recta, de un sistema de coordenadas, unimos esos dos puntos, nos va a dar un punto que se ubica en el cuadrante inferior derecho. Por ahí pasamos nuestra recta y nos va a dar una aproximación de la angulación de ese eje. Entonces, por las dos formas nos va a dar que el eje está desviado a la derecha. Entonces, cumple esa primera característica de lo que es el hemibloqueo posterior. Los QRS obviamente pueden observar que no están ensanchados, están menores de 0.10 segundos. Y vamos ahora a verificar esto, los QRS con morfología de RS en ABL y D1. Entonces nos vamos a ABL y tenemos una morfología, aquí vemos una pequeña R, muy pequeñita, es una morfología de RS prácticamente en ABL. En D1 vemos también que tenemos solamente una S,
la tomamos como criterio, nos vamos a verificar si hay una morfología de QR en ABF y de 3. Vemos que ABF principalmente hay una R, pero hay una pequeña Q acá, casi imperceptible, una pequeña comita hacia abajo. Tenemos entonces el patrón QR en ABF, y si nos vamos a D3, también vemos acá que tiene una pequeña Q minúscula y una R, que en este caso la denominaríamos con una R mayúscula. Tenemos el patrón QR también en D3, o sea que ya cumplimos con 3 de las características del hemibloqueo fascicular posterior. Verificamos el ritmo y vemos, recuerden que hay varias formas de calcular el ritmo. Ok, en este caso ustedes pueden agarrar, a mí me gusta, tomar el número de cuadritos pequeños entre dos ondas R y 1500, dividirlo entre el número que me dé de cuadritos pequeños entre esas dos ondas. Y así me da la frecuencia cardíaca más exacta. Y como les decía, la causa generalmente de este hemibloqueo es la enfermedad coronaria. Y terminamos con un bloqueo bifascicular, porque hay un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo izquierdo anterior. Entonces, las causas de los bloqueos bifasciculares realmente son patológicas. Hay enfermedad coronaria, podemos tener miocardiopatía, podemos tener defectos del tabique interauricular como lo es el tipo ostium primum. Y los hallazgos van a ser lo siguiente: el eje va a estar desviado a la izquierda, menos 45 grados o más. Y ustedes proceden nuevamente a medir lo que es el eje. Ok, este caso se parece mucho al que les mostré en mi bloqueo anterior, en mi bloqueo izquierdo anterior, porque fíjense que tenemos una onda bifascicular, isodifásica, perdón, en ABR. Entonces, si vemos una onda isodifásica en ABR, nos vamos al sistema o eje de exaxial y ubicamos la onda ABR, que la ven acá. Buscamos la onda perpendicular a ella, que sería D3. Nos vamos otra vez al electrocardiograma y vemos si D3 es principalmente positivo o negativo. En este caso es principalmente negativo. Nos volvemos a ir al sistema exaxial y ubicamos qué grado tiene el polo negativo de D3, y vemos que D3 negativo está hacia lo que es el cuadrante superior izquierdo, y vemos que su valor es menos 60. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una desviación del eje a la izquierda de menos 60. Cumplimos con el primer criterio para mi bloqueo izquierdo anterior. ¿Ok? Los cambios correspondientes al bloqueo de rama derecha también se van a presentar. Entonces nos vamos a B1 y B2 y vemos de forma muy rápida que tenemos acá una onda, un complejo con una onda R, con una onda con morfología de M, un complejo QRS ensanchado, una RR'. Entonces, eso nos da también otro criterio importante para establecer el bloqueo de rama derecho. ¿Ok? Y vamos a ver, además de esto, la morfología de QR en las derivaciones laterales y morfología de RS en las derivaciones inferiores. Entonces, la QR la vamos a ver en donde, en ABL y en D1. Nos vamos a D1, no tenemos ese patrón en este caso, y nos vamos a lo que es la D1 y ABL. Aquí tenemos ABL, sí tenemos el patrón QR. ¿Ok? Tenemos una pequeña, muy pequeña, casi imperceptible, seguida de una R, una onda de mayor tamaño, que podemos denominar este complejo QRS como una Q minúscula R mayúscula. Entonces tenemos el patrón QR que se cumple en este caso en la derivación de ABL. Buscamos entonces el patrón RS en las derivaciones inferiores, que son ABF y D3. Nos vamos a ABF, que en este caso no la tengo, nos vamos a D3 y vemos claramente en D3 una R y una S bastante profunda. Este patrón o este complejo QRS lo podemos identificar como una R minúscula y una S mayúscula. Es el patrón RS en las derivaciones inferiores, en este caso en D3. Entonces tenemos varios criterios. Tenemos los hallazgos de las ondas características de los hemibloqueos, del hemibloqueo izquierdo anterior. Tenemos también el hallazgo característico del bloqueo de rama derecha completo. Tenemos una prolongación o ensanchamiento del complejo QRS mayor a 0.12 segundos,
Y un hallazgo muy importante, tenemos el eje desviado a la izquierda. Cumple con los criterios para dar el diagnóstico de un bloqueo bifascicular, donde tendríamos un bloqueo de rama derecha con mi bloqueo izquierdo anterior. Esto no lo ve todo el mundo. Generalmente hay que tener bien claros los conceptos y tener un poquito de experiencia también para poder verlos, porque muchas veces pasa desapercibido estos bloqueos bifasciculares, y generalmente en un caso como este lo que hacen es el diagnóstico del bloqueo de rama derecha, pero no se percatan de que hay un hemibloqueo izquierdo anterior también, y por lo tanto ya el diagnóstico cambia y estaríamos hablando de un bloqueo bifascicular. Bloqueo de rama derecha con hemibloqueo izquierdo posterior es lo mismo, pero la desviación del eje es en el caso sería a la derecha. Fíjense que estos dos son como las caras de una moneda. En este caso vamos a tener también ensanchamiento del QRS mayor a 120 milisegundos, 0.12 segundos. Vamos a tener los patrones RSR', pero en este caso no va a ser en B1, sino que va a ser en B1 y B2, porque es un bloqueo de rama derecha. Eso va a estar presente, y vamos a tener también las alteraciones de repolarización en algunos casos, y vamos a tener las mismas características del hemibloqueo izquierdo posterior en lo que son las derivaciones ABL, D1, ABF y D3. ¿Ok? ¿Cuáles son? Vamos a ver una morfología RS en las derivaciones laterales, que cuáles son, D1 y ABL, y vamos a tener una morfología QR en las derivaciones inferiores, cuáles son, ABF y D3. Esta es la clase del día de hoy. Esto lo deben repasar, deben profundizarlo, deben memorizar cuáles son los parámetros diagnósticos de cada tipo de bloqueo y ponerlo en práctica para fijarlo. Muchas gracias, que tengan una feliz noche.